Bienvenidos a Truco Trato, el programa de entrevistas de Subterfugio Radio. Hoy tenemos con nosotros a Guille Galván, miembro de Vetusta Morla, toca las guitarras y los teclados, es compositor también. Muchas gracias por venir, Guille. Gracias a ti por invitarme. También es autor de dos poemarios, Retrovisores y Desconocernos. Y el primero no lo he leído, el segundo me ha gustado mucho, pero vamos a empezar hablando de música. Llevamos varias semanas intentando cerrar esta entrevista Sí. y finalmente no podías porque estabais grabando algo. ¿Qué nos puedes contar de lo que estáis grabando? Bueno, he estado durante todo este tiempo de confinamiento o post-confinamiento, hemos seguido trabajando, tanto con Vetusta como con otros proyectos, y justo han sido semanas y meses de bastante actividad que iremos desvelando poco a poco, tanto la de Vetusta como la de otra que he estado haciendo con terceros. Y sí, es verdad que desde marzo que intentamos cerrar esta entrevista, al final, entre unas cosas, las Semanas Santas, los compromisos de unos y otros, pues ha costado, pero ya estamos aquí. ¿Tú crees que el confinamiento, los diversos grados de confinamiento y de aislamiento de la socialización afectan en mucho a la composición, al trabajo artístico, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En mi caso sí que ha habido una especie de repliegue obligado por lo físico y lo social, evidentemente. Y yo creo que esa bajada un poco a tierra nos ha hecho a todos fijarnos un poco más en lo que tenemos cerca. En, lo primero que tenemos cerca son nuestras familias y la gente que nos rodea, pero entiendo que también nuestros barrios, todos hemos acabado haciendo vida de proximidad y hemos dejado de viajar como solíamos hacerlos, y entiendo que hemos redescubierto ciertas cosas que bueno, pues que por cotidianas pues han pasado desapercibidas durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que sí que, bueno, también el confinamiento nos ha dado eso que permite crear, que es el tiempo, ¿no? Al final no dejamos de tener un trabajo, un oficio que tiene que ver con el tiempo y con desarrollar ideas cuando tienes tiempo, ¿no? Si no existe eso, es difícil arrancar nada. Bueno, pues me gustaría hablar contigo de poesía y lo primero que se me ocurre es pensar cómo te enganchaste. Normalmente la gente se engancha en la adolescencia. ¿Cómo fue tu caso Mm. particular? Pues más o menos. Yo recuerdo mis primeros contactos con la poesía, pues vienen de, como supongo que todo el mundo, del instituto, y son contactos que tampoco son demasiado prometedores, ¿no? Porque tal y como a mí me enseñaron la literatura o la poesía, sobre todo los primeros años, pues eran acercamientos que tenían más que ver con medir versos, con decir cuál es el tema de un poema. Yo nunca acertaba, con lo cual pensaba que era tonto, o que aquello no lo pillaba, como si hubiera un truco detrás de cada poema que hubiera que adivinar. Y es verdad que de primeras a mí no me seducía demasiado, ¿no? Luego al final, me parece fue en tercero o en COU, tuve un gran profesor de literatura que venía del teatro, pero sí que me hizo, por la pasión con la que daba las clases, me hizo como descubrir que debía haber algo importante detrás de aquello, ¿no? Y sí que me picó un poquillo el gusanillo. Y, y para mí la poesía realmente donde la enganché fue a través de las canciones. Y recuerdo, pues sí, en octavo de GB, primero de BUP, pues empezar a leer las traducciones de los discos, de los vinilos, o empezar a buscar o a pedir cintas traducidas, o juntarme con amiguetes para traducir letras en inglés que no teníamos ni papa. Y sí que recuerdo bueno, pues como esa mezcla de lo que me estaba pasando por un lado en esas clases. A lo mejor era un poquito más tarde, ¿no? Sí, con 14, 15, a lo mejor 16 años, y donde veía que había canciones que escondían, no sé, historias de teatro, ¿no? En 3 4 minutos, y me parecía muy interesante, ¿no? Recuerdo, no sé, pues cuando leía los discos de Bruce Springsteen, cuando leía Nebraska de River, o canciones de Lou Reed. Fueron, yo creo que de las primeras obras donde vi que se podía contar muchas cosas en una canción, y sin pasarlo por lo racional, simplemente me emocionaban y me parecían que tenía una fuerza que yo no había visto en la literatura, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que como todo, pues fui tirando del hilo, y descubres a Dylan, descubres
a poetas que están todos basados unos en los otros, y a Dylan Thomas. Probablemente Walt Whitman pues fue de los primeros poetas que yo consideraba cercanos a lo que escuchaba musicalmente con 17, 18 años, y que sí que no me abrieron la posibilidad o la vía a escribir o a dedicarme a esto, pero sí que me abrieron como un mundo de una imaginería que me resultaba muy atractiva en ese momento, ¿no? Nebraska es un disco que da mucho que pensar en el sentido de que vosotros, por ejemplo, sois un grupo de mucho éxito, Vetusta Morla, si ahora os diera por hacer un disco de bajón tipo Nebraska, os crearía muchos problemas, ¿no? Porque toda la gente comprando entradas de Sí. 10.000 en 10.000 y tocar un Nebraska ahí, ¿qué haces? Bueno, además habría que coordinar el bajón de 6 personas, ¿no? Que cuando eres solo uno, pues es más fácil decir ahora toca disco de bajón, pero cuando 6 personas, unos están de bajón y otros no, pues al final es difícil convencer a todos que el próximo toca bajón, ¿no? Pero fíjate, Nebraska, en el caso de Springsteen, grabado en un 4 pistas en su cuarto, fue el preludio del disco más exitoso probablemente, que fue Born in the USA, y el siguiente al disco con, no sé, con mayor expansión o más adolescente en el sentido de rock and rollero, que era The River, ¿no? Que era, bueno, como una vuelta a toda la raíz rock and rollera que no había tenido en los discos anteriores, ¿no? Y yo creo que todos los discos de Bajona son una puerta hacia otro lado. Y a mí en general soy muy fan de los discos de Bajona, de los grupos y de las carreras largas, ¿no? Porque creo que probablemente no se conviertan en el disco más vendido de ningún artista, pero sí que creo que llevan a algún lugar, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, cuando Beck sacó Sea Change, o cuando sacó Mutation, que no era para nada de Bajona, porque tenía un montón de cosas tropicales y que para el coco de quien venía siguiendo al icono indie de los 90 tal, pues era como una rotura de cabeza, pero que yo los escucho con el tiempo con mucho cariño, ¿no? O discos de Neil Young que aparentemente no tienen ese punto. También creo que estamos muy condicionados por lo que es Bajona y lo que no es Bajona, ¿no? Porque, volviendo a Nebraska, joder, Nebraska para mí es un tratado de todo, de laboral, de familia, de superación personal, de ayuda laboral de una persona que en un momento dado hasta comete un crimen y se tiene que apoyar en la complicidad de un policía que es su hermano. O sea, hay muchas películas dentro de ese disco, y a mí yo lo escucho para reconciliarme. No, para mí no es un disco de Bajona, ¿no? Entiendo que sea un disco de Bajona, o lo que sucede con... Yo recuerdo cuando Nacho Vegas hizo su primer disco en solitario después de Manta Ray, no sé, era a finales de los 90, yo estaba empezando la universidad, y yo recuerdo que ese disco, en mi entorno se hablaba como también, joder, vaya disco tal, y a mí ese disco probablemente fue uno de los álbumes que más me ha inspirado y que más me ha ayudado a hacer canciones, porque me acuerdo que salieron en una fecha parecida Actos Inexplicables y los primeros discos de Calamaro, cuando Alta Suciedad y, y Honestidad Brutal, no sé si son 97, 99. Y yo recuerdo que aquellos discos a mí me llegaron como una revelación de que se podían hacer canciones, ¿no? No ya tener una banda y tener un sonido guay, o venir de algo amparado por tu estética, sino que se podía hacer canciones en castellano y contar historias increíbles, y además hacer buenas propuestas, ¿no? Porque veníamos de una época también... Me estoy liando, no sé por qué estoy contando... No, pero cuéntame, es acabado interesante, contando todo cuéntame. esto, porque estamos hablando de Nebraska. No, te quiero decir que la conexión ha sido que me parece que tanto Nebraska como ese disco de Nacho Vegas, como muchos de los discos de Calamaro, para mí, conectando con la poesía, suponen una especie como de planos emocionales y de roles de personas que me resultan muy interesantes y que me han atraído a la hora de escribir canciones y de escribir poemas también, ¿no? Porque creo que son personas que son capaces como de trazar el plano del escenario,
ponen a los personajes a jugar y luego nosotros, como lectores o como oyentes, pues los incorporamos en nuestras vidas y hacemos que las canciones tengan uno u otro sentido, ¿no? Pero sin haberlo pensado, creo que son discos que tienen, para mí por lo menos, tienen conexión y me han ayudado a hacer canciones y a escribir. Sí, es interesante cosas que has dicho porque, por ejemplo, has empezado hablando de muchos artistas anglosajones, de Bruce Springsteen, de Beck, y ahora cuando hablabas de estos discos de Calamaro y Nacho Vegas has dicho eran letras interesantes aunque fueran en castellano, ¿no? Yo vengo de una generación súper anglófila, la tuya creo que un poco también, pero un poco menos que la mía. Pero ¿cómo haces tú ese cambio de decir no necesariamente todo el inglés tiene que ser más interesante y la música en español puede ser tan interesante o más? Pues justo en estos momentos, ¿no? Porque es verdad que a mí me pilló quizá un poco más joven, pero es verdad que en los 90 pues había una línea muy marcada entre lo alternativo, ¿no? Lo independiente, marcado por una estética sonora muy determinada, en aquella época incluso con mucho peso de bandas que cantaban en inglés y que venían marcadas bueno, pues por tener, se decía mucho, ¿no? Parece una banda de fuera, ¿no? Sí. Venimos criados en eso, ¿eh? Ya por fin parecemos una banda de fuera, ¿no? Y de repente hubo gente que ya parecía una banda de fuera, como era Manta Ray, pero que de repente intentó ser una banda de aquí. Y con una manera de cantar y de contar las cosas que dejó de intentar traducir y de intentar representar al Joe que echa gasolina del disco de Nebraska y pasarlo por alguien que pasa por el barrio alto de Gijón, ¿no? Y creo que ese chip y el darnos cuenta de que podíamos contar historias de aquí con el mismo dramatismo que la que habíamos escuchado fuera y que no eran ni mejores ni peores, yo creo que ha sido el gran avance porque todo lo otro ya lo tenía. O sea, y todos esos otros discos habían sido mis discos de adolescencia y si me quería dedicar a esto o con la banda queríamos plantear algo, tenía que ser desde códigos de aquí, porque lo honesto era contar las cosas que habíamos vivido, sino intentar repetir otras, ¿no? Y es verdad que en los 90 había como una marca muy diferenciada entre quien hacía música española o con un componente potente en lo lírico, ¿no? Y todo el mundo más cantautoril o más que quizá en la producción o en lo que tenía que ver con propuestas sonoras y tal, pues nos pillaba más ajeno o lo tenía más descuidado o simplemente nos sonaba más, bueno, pues a otra cosa. Y un montón de propuestas que sí que tenían ese algo que en aquel momento buscábamos, pero que a lo mejor no le daban importancia a las letras o a los textos, o que tenían una aspiración no a hacer canciones que formasen parte tanto de la vida de la gente, sino de la vida de unos pocos, que eran sus seguidores. Y ese ha sido un poco, yo creo, el trabajo o el aprendizaje, si me apuras, en todos estos años, ¿no? Y para eso también yo creo que hemos aprendido mucho de otros países, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Donde ves que es ese maridaje entre lo anglo, lo rockero o la cultura y la cultura más tradicional, pues ha sido una constante prácticamente desde que el rock and roll ha empezado bueno, pues a tener cierta vigencia, ¿no? Desde Argentina, México, Colombia, todos han tenido sus músicas autóctonas propias mezcladas con lo rockero y aquí, bueno, pues veníamos de una herencia que en lo musical miraba mal a ciertas cosas y que yo creo que ha tardado en, en, en mirarse de igual a igual y en sentir que se enriquecía, ¿no? Bueno, pues con todo, ¿no? No solo con lo que venía de fuera, sino con la música tradicional de aquí y no solo el flamenco, sino también la canción tradicional castellana, gallega o un chalapartero, ¿no? Aquí tienes un poema que se llama La misma canción, donde si he entendido bien hablas de que más o menos todos los artistas aspiran a hacer la misma canción y pones ejemplos. Creo que hay más ejemplos de artistas que cantan en castellano, Bad Bunny, Rubén Blades, Violeta Parra, que de artistas que cantan en inglés, ¿no? Sí, bueno, es que estoy un poco en esas, porque creo que
Mira, había mucha crítica cuando, no sé si has visto el documental este de Rompan Todo del Sí, sí, rock. lo he visto, sí. Tiene muchas críticas, ¿no? Porque Sí. dicen que es la historia de Santa Olalla y tal. Y bueno, es verdad, es quien ha producido el documental y hay muchas ausencias. Pero yo lo hablaba también con compañeros, decía, joder, es cierto, pero también creo que es genial y creo que es el momento de que exista una historia en mayúsculas de la música o del rock latinoamericano y que esté en Netflix. Y que alguien, que mi padre, que no conoce a Soda Stereo, con su edad puede decir, joder, ¿por qué me he perdido esta gente? ¿O por qué me he perdido a, a Maldita Vecindad? ¿O por qué ha habido tanta gente tan importante de arriba abajo del continente que aquí no ha llegado por X razones? Y para mí, con mi edad, yo tengo 40 años y a mí es uno de los grandes alicientes que a nivel musical tengo ahora mismo, ver que puedo descubrir otra historia del rock. Yo tengo la suerte de haber viajado con el grupo, llevar 15 años viajando por Latinoamérica y haber ido descubriendo todas estas bandas, muchas de ellas también personalmente, y haber dicho, joder, cuánto prejuicio y cuánto desconocimiento hemos tenido aquí con respecto a lo que sucedía allí, ¿no? Y qué maravilla poder descubrir discografías que no sean la de Dylan, con todos los respetos y con toda la admiración, porque tengo casi todo, pero también creo que llega un momento donde tenemos que mirar a otros sitios. Sí, yo coincido con la mayoría de las críticas a Rompan Todo, pero yo que me precio de escuchar mucha música en español también descubrí grupos, algunos tan grandes que solo conocía de pasada y que no les había prestado la atención que merecían, como Los Prisioneros, ¿no? Por ejemplo, los había oído cuando los cantaban en las manifestaciones o así. Me parecen un grupazo espectacular. Y Mm. justamente su canción más famosa, que se llama ¿Por qué no se van del país? Y Tren al Sur, sí, sean como Sí, los dos. son canciones como antianglófilas, ¿no? Como Sí. decir, dejar de dar la brasa ya con tanta anglofilia que aquí podemos hacer las cosas igual de bien, ¿no? Sí, hay mucho, yo creo que hay una tradición de amor-odio hacia lo anglófilo, sobre todo, bueno, quizá en Argentina eh, hay como esas dos corrientes, todo lo que tiene que ver con el rock canchero, por lo redondo, las pelotas, toda esta gente que también tiene que ver con Fabulosos, con todo ese mundo como más de barrio y toda la corriente que hubo a raíz de eso de Stereo, de una propuesta como mucho más bueno, pues anglo, que tenía que ver con The Cure, con todo lo que estaba sucediendo en la nueva ola inglesa, pero que generó dos escuelas muy riquísimas, ¿no? Y como, bueno, es que el rock en Argentina te echas para atrás y es increíble, ¿no? Probablemente la escuela rock más potente en castellano desde los años 60, con todo lo que pasó a finales de los 60, de Spinetta, Almendra, todo lo que sucede a raíz de Charly García, sus bandas en los 70. Y, y ya te digo que me resulta, por un lado, comprensible que haya gente que se queje de la falta de representación de algunos y de algunas bandas, pero creo que es maravilloso que podamos descubrirles aquí, ¿no? Y lo que dices de Chile, también el caso de Aterciopelados en Colombia, o muchas más, no sé, estoy pensando en Maldita Vecindad también en México, Molotov, ¿no? Siempre ha habido ese amor-odio constante, ¿no? Al anglófilo allá. Bueno, y es muy curiosa la historia del rock argentino porque es el sector más rancio de la sociedad, que son los militares de la dictadura, los que le dan un impulso cuando pierden la guerra de las Malvinas y dicen aquí no se pueden radiar Bueno, canciones en inglés, entonces la escena nacional claro. coge una dimensión tremenda, ¿no? Claro, sí, parecido a lo que sucedió aquí con el doblaje en su momento, Mm. cuando en Italia Mussolini y aquí Franco bueno, impide que se traduzcan, que se subtitulen las películas para desarrollar la lengua propia. Y allí lo mismo, ¿no? Todo ese impulso de muchas bandas que dudo mucho que tuviera mucho que ver con la línea militar de aquel momento, de principios de los 80, pero que se vieron muy reforzadas por aquella decisión. Y que en Argentina, bueno, hay una protección muy grande también a día de hoy, tanto de bandas como de música cantada en castellano. Yo, por ejemplo, en Argentina, la obligación de cualquier banda de fuera es, si tienes una banda abridora, digamos, tiene que ser de allí. Y, y si no, además, si pones música previa, o sea, la música de sintonía, digamos, de antes, hasta donde yo sé, y cuando hemos ido allí, tributaba SGAE como tributa cualquier otra banda, con lo cual era casi
mejor, en lugar de pagarle a los Beatles, pues llevar una banda y que tocara, ¿no? Me parecen ideas interesantes para proteger el mercado local, siempre y cuando no generen al final una burbuja que se mira a sí misma, ¿no? Creo que Podemos planteó algo así, pero que no llegó a llevarlo adelante, ¿no? Como una cuota, por ejemplo, en las emisoras de radio de música no en castellano. Ellos creo que lo que proponían era en cualquier idioma oficial español. No sé si esto lo seguiste o... Sí, a ver, no sé, en Francia funciona muy bien con el cine. No, aquí yo creo que cuando se ha intentado hacer no ha acabado de cuajar. Supongo que existe un equilibrio entre la protección y las cuotas y también la capacidad para que esas cuotas no vengan solo marcadas por el tipo o por la lengua en la que cantas, sino por muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, allí les ha funcionado. También es verdad que en Argentina, pues quizá llevamos unos años donde por lo menos a nivel rock o a nivel rock en todo el mundo, ¿no? Pero que tampoco han salido tantas bandas grandes. Quizá la última banda grande que trascendió un poco el país fue Babasónicos, hace ya tiempo. Y quizás están destacando por otro tipo de cosas. Hay una escena hip hop y trap muy potente allí, chavalitos muy jóvenes y bueno, hay cosas interesantes, pero quizá no tanto en el rock. Te voy a pedir que saques una pregunta de nuestra caja de preguntas incómodas y me la pase. Mira, pues esta nos viene muy bien porque es aparte de la serie documental Rompan Todo, ha habido otro documental que ha reciente, muy comentado, que ha sido el de los Héroes del Silencio, ¿no? Sí. Y viéndolo me acordaba de que es una comparación que con ciertas recurrencias hace a Vetusta Morla, ¿no? Y yo creo que indudablemente ocupáis el lugar comercial, digamos, y de estatus de Héroes del Silencio, pero me gustaría preguntarte si ves alguna que otra, algún paralelismo aparte de este más comercial y tal. Bueno, el primero, que parece una obviedad, pero creo que no lo es tanto, y más ahora que no hay tantas bandas, es eso precisamente, ¿no? Y yo viéndolo también sentía mucha identificación, no tanto por el estatus ni por la carrera, sino por el hecho de compartir, bueno, pues una furgoneta, un escenario, un local de ensayo, ¿no? Creo que estamos en un momento donde mucha de la música que se hace en un cuarto, pegado a un ordenador y se ha individualizado mucho. Con esto no quiero decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es una realidad que hace que el proceso musical haya cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y viendo el documental de Héroes sí que sentía mucha empatía hacia todos, sobre todo esa época de inicios, de tener que apuntarte a concursos donde el jurado está cenando mirando a otro lado, donde detrás de ese glamour de tocar en el 93, creo que era la gira del Espíritu del Vino, que ya era un grupo muy consagrado en España, seguían llegando en una furgoneta que se caía a cachos, ¿no? Dices, joder, incluso habiendo llegado, ¿no? Desde el punto de vista del espectador, ¿no? La parte trasera sigue siendo la de una banda que ha mejorado algunas cosas, pero la infraestructura, sobre todo en España en esos años, a nivel, bueno, pues de giras industrial, pues era muy escasa, ¿no? Tenías que tocar en frontones, en discotecas y si tenías suerte en una plaza de toros, en algún pueblo, ¿no? Pero no había espacios como hay en otros sitios o salas como hay en Francia, en Alemania, en otros lugares donde, bueno, pues sabes que llegas, que tienes un sitio para aparcar, te dan de cenar, puedes incluso ducharte. Y esa parte sí que me resultó empática. Luego, toda la parte de la evolución también es muy difícil para una banda dar volantazos, ¿no? Porque como te decía antes, cuando quieres hacer el disco de Bajona tienes que llegar al quórum de la Bajona con todos, o si te quieres poner el pelo verde para arriba, pues también tiene que haber un sentimiento generalizado de qué es lo que toca, ¿no? Entonces, viendo también todos los procesos críticos, ¿no? de la banda, pues te das cuenta que has pasado por muchos de ellos, ¿no? Y como sí, hay que evolucionar, pero ¿hacia dónde? Pero bueno, la evolución es hacia acá o hacia atrás, porque estamos perdiendo esto, estamos ganando lo otro. Y sobre todo ves la importancia que es la comunicación en una banda y cuando estás en momentos extremos donde descansas poco, giras mucho y
y nadie se atreve a poner las cosas encima de la mesa porque tiene miedo, en el fondo, de herir al otro. Yo el documental lo vi con mucho cariño, la verdad, porque creo que no es respetuoso tampoco, incluso la figura de Bunbury, que podría ser un poco la principal o la protagonista por la carrera posterior que tuvo. Creo que está integrada como uno más en el relato y bueno, tampoco ha sido un grupo que con el tiempo haya hecho mucho amarillismo de todo lo que sucedió y creo que acabó con bastante dignidad. Luego hicieron los conciertos de vuelta y yo tuve la suerte de verles en la gira de Avalancha en el Palacio de los Deportes antes de que se quemara en el Withing. Y, y yo era, o sea, no un mega fan, pero sí que me gustaban. Tenía los discos y me acuerdo que fue uno de los primeros conciertos grandes al que fui. Tenía 15 años y lo disfruté un montón. Sonaba aquello horrible con el antiguo palacio que rebotaba por todos lados. Y fíjate, los teloneros eran aterciopelados, que los trajeron en esa gira y lo pasaron los pobres fatal. Yo lo hablé con Andrea hace poco, además. Sí. Que sufrieron un montón, porque claro, ellos venían además de haciendo Florecita Rockera y todo ese mundo que hicieron en El Dorado, que era un disco maravilloso, pero que aquí en el 95 era chino-filipino. O sea, aquí, no sé, yo recuerdo cuando empezó Mano Negra que había mucho debate también entre los rockeros y los que no. Si un tío rapeando haciendo ska se le admitía en la colección de cassettes o no, ¿no? Porque eso aquí pues no era tan frecuente, ¿no? Y ellos lo pasaban, y yo me acuerdo de la gente gritando héroes, héroes y pitándoles en el teloneo, ¿no? Mal. Era la época más heavy, además de los Héroes del Silencio, con todos con tachuelas y de negro, ¿no? Bueno, en Mano Negra reivindicaban la pachanga, que era como el anticristo para los auténticos oyentes de música, digamos, ¿no? Cuando algo lo odiabas, se decía que era pachanga, ¿no? Bueno, el Palacio de los Deportes, que dices que tú que rebotaba mucho, de hecho se le llamaba el Palacio de los Rebotes Sí, ya sí. en la etapa final. Otra cosa que os une con Héroes es un poco el menosprecio, la condescendencia de la crítica. Ellos lo sufrieron, yo creo, en un grado mucho más intenso. También tuvieron una respuesta que me parece genial, que fue lo de, en un libreto interior, pegar las peores críticas para tal. No sé si habéis tenido vosotros la tentación de hacer algo parecido. No, bueno, yo creo que en nuestro caso, o sea, el caso de Héroes yo creo que fue mucho más extremo porque es verdad que ellos llegaron a ser un poco la banda de los 40 principales y eso a mucha gente pues supongo que le resultaba un poco incompatible con ese relato de una banda de rock, de la banda rock que eran, ¿no? Que era una banda de ensayos, que no era un producto, que era, a lo mejor les hicieron en algún momento peinarse de una manera o de otra, pero ellos musicalmente eran una banda como la Copa un Pino, ¿no? Y en esa parte yo sí que he visto y lo comentan en el documental, ¿no? Que hubo un cortocircuito de mucha gente que nunca acabó de ver a la banda que había detrás porque hablaban de producto de algún tipo, ¿no? En nuestro caso, como nunca hemos sido número uno de 40 ni hemos sonado los 40, pues ese tipo de historias no han venido por ahí. Y la relación con la prensa, la verdad es que ha sido bastante buena. Es verdad que también ha habido, o sea, no menosprecio, pero sí pasotismo por quizá un sector que no nos consideraba de los suyos, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos entrado nunca a luchar por ese feudo. Quiero decir que si de repente había alguna revista o festival que no consideraba que deberíamos estar entre sus páginas, pues tenían todo el derecho del mundo y a pesar de eso hemos hecho nuestra carrera. Quiero decir que no... cuando movíamos los discos al principio nos decían las indies que éramos demasiado comerciales para ser de una indie y las multis que éramos demasiado indie para ser de una comercial. Y nos hacía mucha gracia porque lo último que hemos querido ser siempre ha sido indie, o sea, una terminología que a nosotros nos pusieron encima y que a raíz sobre todo de un día en el mundo y de participar de festivales, la gente hablaba de indie, pero o sea, para nosotros los referentes eran los Black Crowes, era otro tipo, era una banda de rock que no tenía nada que ver con el indie, ¿no? Pero bueno, supongo que generacionalmente pues entramos ahí y bueno, pues todo ese mundo que había en torno a lo indie pues no quiso o vio que no habíamos salido de su
de su cantera y que no pertenecíamos. Pero de verdad que no es algo que nos haya, con lo que hayamos ni luchado y que por otro lado respetamos, que no nos parece a día de hoy algo con lo que enfrentarse, ¿no? Sí, quizá yo lo distorsiono porque yo crecí profesionalmente en ese ambiente, ¿no? De que molaban los planetas porque no se les entendía y que si pasabas la Riviera o por encima ya eres un vendido y todo eso, y entonces eso lo distorsiona mucho. En el libro hay un poema con el que te suelen preguntar en las entrevistas que se llama Golem, que dice, un poema muy cortito, que dice: el ego es un niño suicida con cargas de explosivo en la cintura. Y bueno, yo lo primero que pensé al leerlo es que tenía que ver con algo, tenía que ver con el rock, ¿no? Con algo, con el ego, que es una cosa que produce rechazo, pero que también es imposible ser una estrella de rock sin tener un poco de ego, ¿no? Si le quitas a Loquillo, a Calamaro y a Bunbury el ego, ya no son lo que nos gusta, yo creo. No sé si tiene que ver esto con el mundo de la música o con otra cosa este poema. Bueno, creo que tiene que ver con todo. El ego es eso que te impulsa a pensar que escribir un poema o hacer una canción es más importante que estar con tus hijos o con tu familia o con tus amigos, ¿no? O sea, en todo proceso creativo entiendo que hay ego, porque en el fondo... Y hay optimismo también, porque en el fondo creo que crees que merece la pena pasar por un tránsito que te lleve a algo que tú piensas que merece la pena y que es mejor. Y ese ego lo llevamos todos, y los que nos dedicamos a crear, pues yo creo que sería absurdo negarlo, ¿no? Algunas veces, me acuerdo hace tiempo que titulaban algo de Vetusta, algo así como el triunfo de la normalidad, ¿no? Y a mí me hacía gracia porque es verdad que no somos una banda estrambótica ni que hayamos montado pollos gigantes, pero coño, yo creo que tampoco, o sea, la normalidad no sé lo que es, pero es para mí es otra cosa, ¿no? O sea, el conseguir ciertos años de carrera con tus amigos o con tu gente o con la gente con la que has empezado, y crecer y desarrollar una carrera en distintos países y poder seguir sacando discos como quieres y tal cual. Para mí, que vengo de soñarlo, es de todo menos normalidad, ¿no? Para mí es un auténtico privilegio por un lado y logro, ¿no? Entonces había un punto donde yo de primeras dije, sí, joder, porque había una parte de mi ego que es que yo soy un tío normal y quiero que se me vea así, pero por otro lado decía, esto tiene una suerte de engaño porque en realidad es extraordinario, ¿no? Y a veces caemos en esas, ¿no? En quitarle el hierro o valorar condescendientemente lo que no viene subido, ¿no? Todas las personas que has dicho, pues evidentemente que tienen un ego tremendo, pero gracias a ese ego disfrutamos de lo que son, ¿no? Creo que quien se sube, esto lo decía un día Loquillo, y yo, o sea, no tengo nada que ver con él, pero creo que ahí le doy la razón. Cuando tú te subes a un escenario tienes que saber que estás en un momento único para toda la gente que ha decidido pagar una entrada por ir a verte, y tienes que ofrecer algo distinto a lo que ofreces cuando te levantas o cuando vas a comprar el pan. Y eso cada uno lo traduce de una manera, y hay gente que lo traduce poniéndose un tupé y otro poniéndose un chándal. Pero tienes que buscarte las mañas. Creo que tu obligación como artista es buscarte las mañas para hacer sentir especial al que tienes al lado y hacerle pensar que eres alguien especial, ¿no? Y eso no... Cada uno, pues... ¿Cuál es la cosa más estrambótica o que habéis percibido vosotros como más estrambótica de todas las que habéis hecho? ¿Alguna gira, algún vídeo, algún...? No sé, yo creo que con el tiempo ya empieza a ser todo lo que tiene que ver con los móviles y con el marketing digital, empieza a ser todo ya estrambótico, ¿no? O sea, cuando te plantean la opción de tener que hacerte una cuenta de TikTok sin entender de qué va el tema o hacer un bailecito para no sé qué, pues se acerca demasiado al precipicio de lo estrambótico, y entiendo que no es estrambótico lo que te plantean, sino tu posición con respecto a ello, ¿no? Y sí, estoy en ese punto en el que me empieza a parecer estrambótico demasiadas cosas, ¿no? Y me empieza a preocupar, ¿no? Por mí.
Bueno, hay una cosa que me interesa mucho hablar contigo y es, bueno, este concepto que maneja Vox, bueno, que maneja Vox de la dictadura progre Mm, y estas cosas que se hablan mucho también de la superioridad moral de la izquierda o algo así. Que por un lado yo creo que ciertas cosas que dice la derecha tienen razón, pero por otro se llega a situaciones absurdas como que por expresar cualquier sentimiento mínimamente bondadoso ya parece que eres el anticristo, ¿no? Y vosotros que lo hacéis frecuentemente, ¿no? Como ayudad cuando hay un desastre en algún sitio o hacer una canción para apoyar a la lucha contra la pandemia o lo que sea. ¿Cómo habéis vivido esto? Esta mm. parte que tiene de demonización de lo que se llama buenismo, ¿no? De demonización de cualquier acto mínimamente cordial de fraternidad. Bueno, a ver, yo creo que mm, hablando de buenismo, que es un poco la ridiculización de lo bondadoso, si es que existe como concepto, eh, es verdad que o sea, la derecha y la izquierda han tenido como dos feudos intocables durante un montón de tiempo. Uno es en la economía o en lo económico, el terreno era terreno intocable para la derecha durante un montón de tiempo y cuando la izquierda se hacía con el poder o tenía que manejar algo que tenía que ver con lo económico, pues siempre era una especie de, visto desde los ojos de la derecha, una suerte de ocupación de algo que no les pertenecía porque bueno, pues es una batalla que siempre ha sido de la derecha. Y por otro lado, cultural, que durante un montón de años era una batalla que siempre ha sido de la izquierda y que era un feudo absolutamente ganado, ¿no? De un tiempo a esta parte, ese feudo cultural ha explotado y parece ser avasallado por la derecha, reformulado, renombrado y la mayoría de las batallas culturales que tenemos encima de la mesa y que tú bien sabes y trabajas, pues tienen que ver con todo esto, ¿no? ¿Dónde se coloca el buenismo en esta posición? Pues a veces a mí me resulta un poco también paradójico que gente que habla de bondad o de actos que yo creo que en el fondo ayudan a la convivencia, como puede ser pues que apoyes a la sanidad pública o que no sé, que levantes la voz por alguna cosa donde crees que puedes ser útil o que puedes aportar algo en la posición donde estás, pues a veces se tachan desde lo cultural como interesados o como ya está intentando meter la nariz para llevarse algún rédito y que creo que tienen que más que ver con lo estético, ¿no? Durante una temporada larga todo lo que tenía que ver con lo público, con el poner en manifiesto las necesidades que tenemos como sociedad de cobertura, de cuidados, pues eran algo que todos entendíamos que formaban parte del sentido común y que no formaban parte de ninguna pelea cultural y que no formaban parte de ninguna tendencia. Y tengo la sensación de que un tiempo a esta parte, desde lo cultural, se miran este tipo de acciones o de propuestas con esta palabra que a mí me parece un poco, bueno, interesada, que es buenismo, ¿no? Porque mucha gente que habla de buenismo, una campaña para financiar o para ayudar, no sé, pues desde un banco de alimentos en Aluche a una campaña por que haya mascarillas en los centros de salud, dependiendo de dónde vengan, pues si vienen de un lado, pues es buenismo y es criticable, pero si vienen por otro, pues forma parte de la ayuda que nos tenemos que dar sin colocarlo en un espacio u otro. Entonces ahora mismo, yo sinceramente, en el caso de Vetusta, cuando hemos hecho estas cosas, que lo hemos hecho desde siempre, no sé, pues desde pues, cosas que tienen que ver con el pueblo saharaui para apoyos de su visibilización o causas concretas, desde llevar alimentos a ir a tocar a festivales allí, como el Festival de Cine del Sáhara, donde hemos estado, o cosas que tienen que ver con la educación pública. Nos hemos criado todos en coles públicos, hemos estudiado en escuelas municipales de música, hemos dado apoyo a nuestros profesores cuando han estado a punto de ser echados por una contrata y sin cobrar 6 meses. O
sea, son cosas que ni siquiera deberían ser catalogadas o puestas en la balanza de lo cultural, sino en la balanza para mí, del sentido común, y que Aria formase parte de Vetusta Morla o fuese una persona anónima, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que de un tiempo a esta parte, pues todas estas acciones o todos estos, bueno, pues modos de vida, pues son puestos en la diana del buenismo o de lo progre, ¿no? Y bueno, me llama la atención porque ya te digo que en ningún momento parten de un posicionamiento ni de una adscripción en un lugar u otro del tablero, sino como parte de algo que venimos haciendo desde el principio, ¿no? Y que en un momento determinado forma parte de otra batalla, ¿no? Bueno, por lo que dices, creo que no, pero no habéis llegado al punto de cansaros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hablaba con Ismael Serrano y ya se cansa de que le llamen para firmar manifiestos o se expone mucho menos en Mm. redes, porque cada vez que dice una cosa, algún mínimo llamamiento a la fraternidad, le vienen como un ejército de trolls y semi-trolls a decirle Ya, cosas. bueno, es que está con lupa, ¿no? Cualquier llamamiento a la fraternidad y un tuit que tiene más de 500 likes empieza a tener lanzallamas de bots y de máquinas que Ah, bueno. te contestan automáticamente con el mismo copy y con una necesidad de sembrar barro en un comentario que aunque a día de hoy no esté de moda o pueda ser juzgado como ya está y tal, pues no sé, creo que tiene que ver con lo, no sé, con lo que lleva uno dentro y con lo que haría. Y en el caso de los manifiestos, pues hombre, yo estoy de acuerdo con Ismael también. A veces creo que la adscripción en un papel hacia algo o no, pues no va, quizás sea sobreutilizado en determinadas ocasiones y ha hecho también que haya mucha gente que estemos o que esté en los mismos manifiestos repetidos en tropecientas ocasiones, ¿no? Tienes un poema aquí que cuando he releído el libro ahora, que se llama Libertad, que hablas del concepto y dices, escuálida y desdibujada, acosada por poderes bastardos, te envasaron al vacío y ahora eres un souvenir de aeropuerto, algunos de los versos de un poema más largo. En la campaña de Ayuso se basó en este concepto de la libertad. Me gustaría después de escribir este poema Mm. cómo viviste este campo de batalla ideológico. Bueno, está escrito antes de todo esto, porque el libro tiene año y pico. Y bueno, pues me reafirmo en lo que dice el poema en el sentido de la palabra como trinchera, ¿no? Creo que libertad, como otras tantas palabras, es una palabra que ha sido utilizada hasta el desgaste más absoluto y hasta el vaciamiento de significado. Y, por un lado te da rabia y por otro, cuando ves cómo funciona y lo bien que funciona o lo bien que ha funcionado en el caso de Ayuso, pues te planteas si, si no nos toca rellenar de significados a un montón de palabras antes de utilizarlas, porque está claro que están funcionando, ¿no? La palabra libertad es muy parecida a la palabra blanco para alguien que defienda la nieve, aunque los esquimales tienen tropecientas maneras de llamar a la nieve, ¿no? Y de llamar al blanco, ¿no? Eh, para mí ha habido un cambio muy importante en el lenguaje en los últimos años y creo que tenemos bastante tarea con ello, que tiene que ver con su relación con los hechos y no en el sentido, bueno, quizás sí en el sentido más platónico, ¿no? Es decir, cuando después de la moción de censura de Rajoy, toda la derecha empezó a hablar de golpe de Estado de una manera absolutamente naturalizada y sin ningún tipo de pudor, y se normaliza convertir una herramienta democrática como es una moción de censura en algo como un golpe de Estado y se empieza a hablar de usurpación y de ilegitimidad de un gobierno
y jugamos con ello como si fuera algo habitual y normal, pues después de eso ya poco queda, ¿no? Por argumentar, ¿no? O sea, si los hechos y las palabras o las argumentaciones no se contrastan cuando hablamos de fake news, pues yo no puedo hablar contigo o argumentar una realidad, no te puedo convencer de nada, y no podemos aprender tampoco, porque no tenemos nada donde basarnos, ¿no? Entonces, la libertad creo que forma parte de ese mismo concepto y que ha sido muy inteligentemente utilizada por, por una campaña electoral en los últimos años, pero que para mí no es representativo de lo que yo entiendo por libertad, ¿no? Para mí libertad es otra cosa, no es poder tomarte cañas a las 3 de la mañana, que me parece muy bien y me encanta hacerlo, pero creo que significa otras cosas. Hablas de que hay ciertas palabras como libertad que crees que habría que resignificar. También hay un poema en tu libro que dices que algo así como que te gustaría que la patria fuera como un beso de buenas noches, ¿no? Ese es otro concepto que intentó o teóricamente intentó resignificar Podemos, pero no lo consiguió. Entonces me gustaría saber en qué sentido crees que se podría intentar reapropiar este tipo de términos o cómo ves tú este... Bueno, a ver, si te das cuenta también venimos de una caída en bloque, primero de la religión, luego del concepto de Estado, de la red de cuidados que puede dar un estado de bienestar, de lo público, de lo que tiene que ver en muchos casos con la posibilidad también y no quiero entrar ahí, no quiero entrar en el debate del último mes, pero es verdad, la dificultad que tiene para mucha gente tener hijos y mantenerlos y darles una vida digna. Está habiendo una caída en picado de todo lo que tiene que ver con ciertos conceptos que tienen que ver con los cuidados, y es normal que tengamos que resignificar ciertas cosas, ¿no? Y ciertas cosas, entiendo, en torno a la convivencia, al sentido de comunidad y al sentido de respeto entre unos y otros. Si el neoliberalismo acaba con todo lo que nos hemos ido dotando para cuidarnos los unos a los otros, tendremos que resignificar ciertas cosas, ¿no? Si lo hacemos desde lo nostálgico, desde lo urbano, desde lo rural o desde donde quien quiera ponerle el cascabel al gato, pues es otro debate. Pero lo cierto es que toda esa mirada hacia adelante que durante años suponía el progreso, entendido como un futuro tecnológicamente más avanzado que nos iba a liberar y que nos iba a dotar de un montón de garantías, pues curiosamente esa mirada hacia el futuro ahora se ha convertido en nostalgia, ¿no? Ese futuro en el que todos nos pensábamos tranquilos, felices y emocionados, en una situación donde no hay trabajo, donde hay carreras pero no posibilidad de desarrollo, y donde nuestros padres muchas veces tienen que echarnos una mano para cuidar de sus nietos, pues es un futuro muy cabrón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? No lo sé, no soy la persona con más certezas, ni mucho menos para esto, pero creo que tiene que ver con ciertos resignificados que no están ni en la nostalgia hacia ese futuro, pero visto en un pasado que tampoco fue como lo pintamos, pero que no están no están aquí y no están en intentar suplir todo esto con seguidores en Instagram. Hombre, es obvio que se pueden coger cosas no son absolutos, ¿no? No es o volver al pasado o volverte totalmente tecnófilo y estar viendo cuáles son las novedades, ¿no? Me interesa mucho preguntarte, porque a mí me ha pasado también, si te arrepientes alguna vez de algún apoyo explícito a alguna causa. Por ejemplo, creo que Golpe Perfecto la cedisteis para una campaña de Podemos o algo así. Yo, por ejemplo, era muy entusiasta con Podemos y ha habido cosas que me han cabreado mucho, aunque estoy de acuerdo con los principios que defendían y que siguen defendiendo teóricamente, pero me gustaría saber si ha habido algún momento, alguna causa como esta o alguna otra en que hayas dicho no tenía que haberlo hecho.
Bueno, en el caso de Golpe Maestro fue Golpe Maestro. a nosotros nos pidieron permiso para utilizar la canción antes de que Podemos fuera Podemos, cuando se estaba constituyendo como círculos. Y la verdad es que por el hecho de preguntarlo, o sea, yo soy de los que piensan que cuando tú haces una canción y la compartes con la gente, la canción deja de ser tuya. Quiero decir que cualquier persona puede poner mi canción en cualquier lado mientras no sea un anuncio o no sea un espacio que le sirva para ganar dinero para terceras cosas que salen del uso que puede hacer cualquiera de un tema musical. Entonces entiendo que si un programa de Canal Plus utiliza mi canción para X, pues también lo puede hacer una agrupación que en ese momento no era ni siquiera un partido político. Hombre, pero no hubiera sido lo mismo que te pida el permiso Vox que te lo pida en los círculos de Podemos. No, hombre, no hubiera sido lo mismo. Claro. Pero, cosa número uno, es la primera vez que nos pedían permiso por utilizar una canción, cosa que agradecimos. Y en el año 2015, que fue cuando sucedió, en 2014, nosotros lo hablábamos entre nosotros y nos parecía adecuado porque había un montón de cosas que sucedían en los círculos de Podemos que compartíamos y que nos resultaban afines a la canción que habíamos hecho. Sí, o sea, que no digo, en este caso ni en ningún otro nunca os habéis arrepentido de apoyar una causa que luego dijerais. No me he arrepentido de apoyar cosas o cuando he dejado de creer en ellas he dejado de apoyarlas. Sí. Pero no sé, creo que cada apoyo tiene que ver también con los contextos y creo que si echo la vista para atrás con lo que hemos apoyado desde Vetusta, pues creo que han sido cosas que hemos considerado justas y relevantes en su momento. Pues te voy a pedir que saques otra pregunta de la... Este es un cotilleo. Me han contado que cuando estáis haciendo las pruebas de sonido y tenéis que volver luego al hotel, lo que sea, hasta el concierto, os tenéis que disfrazar como de riders de Pizza Hut para evitar a los fans y que... Sí, es totalmente falso. No. Que tenéis que salir en motos como si fuerais repartidores de pizza porque hay fans apostados en las puertas de los recintos para ver si os pueden... En moto el único que va en moto es Pucho, o sea que de salir en moto... No creo porque además solimos entrar en los recintos y salir en furgoneta. Sí. No, pero bueno, digo, entre la prueba y el concierto lo mismo ibais cada uno a un sitio o cada uno a una hora o algo así. No, solemos ir. O sea, a las pruebas a veces vamos escalonados, depende si tiene que estar David con la batería un rato largo. Y vamos llegando en función. Y otras veces vamos todos juntos. Y a la vuelta al hotel vamos siempre juntos. Pero tenéis fans muy locos, supongo, ¿no? Como muy vehementes y tal, ¿o no? ¿Son gente soportable? Yo qué sé, hombre, tampoco tengo mucho con qué compararlo. Supongo que los de Héroes del Silencio viendo el documental eran más locos, ¿no? Pero no sé, tampoco hemos tenido nunca ningún problema gordo. No hemos tenido que salir... Yo no he tenido que salir con una moto después de una prueba de sonido. Vale. No sé si otros sí. Bueno, pues ya nos quedan como 5 minutillos o así. Me interesa mucho hablar contigo del Sudamérica, de vuestra, digamos, triunfo en Sudamérica, porque yo a todos desde los años 90 que llevo escribiendo sobre música, noto a los grupos cambiados cuando vienen de ahí. Vienen como súper alegres, súper de buen rollo, con otras inquietudes musicales. Yo las veces que he ido ahí también me ha pasado pensar que hay otra concepción de la cultura popular más avanzada que la que tenemos nosotros. No sé si es el típico síndrome del turista que ves que todo lo que pasa en el sitio que vas a visitar es mejor. ¿Cómo te ha cambiado a ti? Sí, yo creo que las dos cosas son ciertas. Por un lado, lo que hablábamos antes, la cultura popular, si es que se puede definir, porque creo que es algo... Hay muchas culturas populares diferentes y que suman. Yo creo que es algo que allí está muy integrado en el día a día y en la vida normal, como a lo mejor pues ha podido estar aquí integrado en otros momentos o en otros sitios más específicos o en otros lugares donde lo musical tiene más que ver con no tanto con las salas, con los clubs, sino con la calle, con
con el salirte a cantar, con el escuchar en el patio a las vecinas cantar y todo ese tipo de cosas que yo creo que durante un tiempo aquí sí que se han perdido porque se ha hecho como más individualizada ese tipo de cultura y que allí siguen estando muy presentes en la calle, en la radio, en la manera en la que tienes de entenderlo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Venezuela en el año 2007 y yo la salsa no la entendía. Desde aquí, y pues a mí, yo qué sé, pues Blades, Colón, La Boy, pero para mí era chino-filipino. Y me llevaron al Maní, que es como el sitio donde baila todo el mundo salsa en Caracas. Y entendí lo que era aquello, ¿no? Y ahí se junta el escuálido, el tirao, el mayor, el pequeño. Es como el sitio donde todo el mundo va a bailar y a bailar pegados y a mover el culo, independientemente de dónde vengan, ¿no? Y luego se tiran los trastos. Pero allí la salsa tiene es un almíbar cultural y social impresionante, ¿no? Que nació en Estados Unidos, precisamente, y luego bajó y volviendo a lo de lo anglófilo y no lo, y no, y lo no... De inmigrantes latinos Sí, que vivían en Nueva York. sí, sí, sí. Pero te quiero decir, yo nunca había vivido eso, había vivido cosas relacionadas con eso, bueno, con el flamenco, pero más metidas en ciertos sectores donde tenías que aprender, ¿no? Porque de primeras el flamenco, joder, creo que tienes que tener alguien que te acerque un poco al mundo del flamenco para entenderlo de primeras porque es más duro. Entonces, yo de aquel viaje me vine muy cambiado en ese sentido, porque primero, allí descubrí a todas las bandas de las que hemos hablado antes y decía, ¿cómo puede ser que en Venezuela todas estas y me decían, no, es que son de aquí, o sea, son de aquí, son de Argentina, son de Colombia, son de México, ¿sabes? Y yo dije, joder, ¿por qué estamos nosotros encerrados en Europa, ¿no? ¿Y porque estamos encerrados en Europa pudiendo estar aquí y pudiendo conocer todo esto y tener contacto? También ha cambiado mucho, también hay muchos festivales o sea, está el Porta América, está el Ribabel aquí, están como muchas cosas que han empezado a cambiar y que no es igual que hace 15 años o hace 12 años. Pero la sensación, volviendo a lo que me preguntabas, creo que tiene que ver justo, decir, bueno, ¿por qué vienes contento cuando vienes por allá? Y parece que vienes aquí y estamos todos cabreados y tristes y tal. Y bueno, pues probablemente porque allí están de ida todavía y nosotros aquí estamos de vuelta con todo lo que lleva. Y porque allí, por ejemplo, en todo lo que aquí en muchos, y en mi parte, y me incluyo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el baile, con un montón de cosas que aquí hemos tenido como más tabú. Allí, al final, el baile es lo que tiene el que no tiene nada, quiero decir. La frase jódete y baila es buenísima y es muy significativa, ¿no? Cuando no tienes nada, jódete y baila, que es lo único que te queda, ¿no? Entonces, cuando vas descubriendo que el baile es lo que va uniendo unos sitios y otros y que no tienes que verlo con el prisma de que el baile es lo que hace quien no sabe tocar o que no sabe hacer otro tipo de música, y te quitas ese punto y entiendes que lo festivo también puede formar parte de la alta cultura, igual que lo forma un pentagrama, pues yo creo que entiendes todo aquello, ¿no? Y sin poder hablar, porque evidentemente hablo desde el síndrome del turista, como me decías tú, y aunque he ido muchas veces a Latinoamérica, pero también he ido siempre en condiciones bueno, no siempre porque he hecho viajes también, pero la mayoría de las veces en condición de músico, con lo cual mi percepción pues es limitada porque vas a sitios privilegiados, en el sentido que vas a un hotel, que vas a un concierto, que te mueves por sitios donde, bueno, pues donde no tienes la posibilidad de ver el interior de las ciudades de la misma manera que cuando viajas solo, ¿no? Pero que para mí durante todos estos años, si me tengo que quedar con una cosa de todo lo que me ha aportado el viajar y el estar en gira, yo creo que es eso, como el aprendizaje más grande es conocer Latinoamérica y darme cuenta de que allí existe una segunda o una primera historia del rock y de la literaria ya algo venía sabiendo, pero que existe un mundo que
del que tenemos mucho que aprender y mucho que compartir, sobre todo. Creo que has dicho una cosa que es muy interesante, que es lo de gente de diferentes edades bailando salsa. O sea, esto de que haya un escuálido y un chavista sí que puede pasar en España, ¿no? Que en un sitio festivo hay alguien de izquierdas y de derechas. Pero lo que yo veo ahí es que... Y que pasa en el flamenco también. Y pasa en las fiestas de los pueblos. Sí. O sea, cuando tú vas a la verbena o vas a tu pueblo en verano y vas a la tal, pues tienes que convivir y pasar un buen rato con gente que a lo mejor durante el resto del año tiene posiciones ideológicas completamente opuestas, ¿no? Pero que el día de la fiesta, pues, te la comes. Pero en un club es más raro, quiero decir que aquí en un club de gente de 20 años, si entra alguien de 48, pues que suena raro, o si en un bar de gente muy peripuesta entra un adolescente, pues también. Pero allí yo creo que en las formas de cultura popular son más abiertos a que haya gente de diferentes edades y convivir aparte de las clases sociales. Sí, probablemente. Yo ya te digo que, o sea, para mí sería muy aventurado hablar de cómo son qué es lo popular en un sitio u otro, porque es un jardín en el que no quiero entrar y el que me falta conocimiento como para afirmar cosas. Hablo desde mi experiencia y efectivamente como una cosa que me sorprendió mucho, porque normalmente aquí asociamos el ocio a la juventud y parece que llegas al ocio con una edad y cuando pasas esa edad ya eres mayor para el ocio, ¿no? Y allí descubres, allí o en cualquier otro sitio donde suceda esto, que existen cosas intergeneracionales que tienen que ver con lo cultural y con lo que han cantado tus padres y van a cantar tus hijos. Bueno, pues ya se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por venir, Guille. Y gracias a vosotros, a todos los que escucháis el programa. Me estoy dando cuenta que con esto de Twitch los focos estos dan un calor que horroroso, ¿no? Estamos aquí malamente. No veo al cowboy. Hola. ¿Quién es aquel? Ni idea. Debe ser de los años 50 así. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por venir, Guille.